Buenos días a todas y todos. Un gusto recibirlos en nuestra casa, la Casa de los Trabajadores y las Trabajadoras. Tenemos el enorme orgullo y privilegio de compartir esta mesa con el compañero Platero, histórico de esta central sindical, por el aporte realizado y que realiza todavía, y compartir también con los compañeros Boituret, compañero Higuine, que son parte de este patrimonio que es la Central de Trabajadores y su unidad. También decimos que tenemos el agrado que vamos a compartir acá con el compañero Quirici, que va a hacer una reseña histórica de la conformación de la unidad del movimiento sindical. Así que les damos las bienvenidas. Nosotros decimos que hoy no es un día cualquiera, es un día donde se celebra el patrimonio de las uruguayas y los uruguayos, y en este caso en particular celebramos la unidad como patrimonio histórico de este pueblo uruguayo, esa unidad acuñada a través de generaciones, no solamente en la síntesis de poder llegar a la CNT, sino en el papel histórico que ha jugado a través del tiempo de abrazar las causas populares de nuestro pueblo. La unidad sindical, va a decirlo mejor Quirici, pero bueno, tiene unos primeros años que también se dio en llamar sindicalismo disperso, porque fueron intentos, pero siempre desde su propia génesis tuvo no solamente la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras, desde su propia génesis se trabajaba intelectualmente sobre la educación, la salud y todos los temas que atañen a la población. Por lo tanto, a lo largo de generaciones se fue haciendo la síntesis. Cuando el gobierno de Valle y Ordóñez, es que bueno, se produce un reformismo, pero con ello viene una modernización y surgen enormes colectivos. Disculpen. Surgen enormes colectivos porque, bueno, a partir de la estatización surgen también los empleados públicos, surgen con ellos los núcleos de trabajadores organizados, y así se fue avanzando en ese reformismo donde se tuvieron grandes conquistas porque hubo un diálogo siempre y un gobierno sensible a las luchas de los trabajadores, porque esa síntesis no fueron nada más que solicitudes fueron con lucha en la calle, con lucha organizada, con lucha ideológica, donde hubo muertos, donde hubo heridas, donde hubo fractura de la sociedad. Pero como todas las cosas tienen un freno, pero se fue gestando, mientras en Europa se iban produciendo los idearios socialistas, comunistas, se fue haciendo la síntesis acá en Uruguay durante el gobierno de Valle y Ordóñez. Se aceptaron a todos aquellos, por ejemplo, anarquistas y otros individuos que eran deportados desde Argentina. Y eso fue gestando acá y matrizando también y siendo parte protagonista de eso que se fue gestando para hacer frente a las diferentes dificultades. ¿Cómo la unidad no va a ser patrimonio nacional? La unidad del movimiento sindical que logró en un proceso de unificación en la resistencia a la dictadura. Primero enfrentar el pachecato con las medidas prontas de seguridad. Posteriormente, el golpe de Estado. El golpe de Estado que se fue gestando, donde ya se veía venir, que se fueron gestando los distintos golpes y se fueron realizando en el continente latinoamericano. En ese momento, la central aplicó a partir de ese golpe cívico-militar una huelga general. Una huelga general que duró muchos días, pero que hirió de muerte a ese golpe de Estado incipiente y nos dejó también una asonada el 9 de julio, que fue prácticamente cuando se levantó la huelga general. Pero todo eso, el movimiento sindical lo pagó con sangre, con muertos, con desaparecidos, con torturados, con exiliados. Entonces vaya si será patrimonio nacional esa unidad, porque no solamente el movimiento sindical se dedicó a las reivindicaciones propias de su organización,
sino que el primer objetivo siempre, por ejemplo, fue defender la libertad y la democracia. El trabajo que hizo este movimiento sindical en la clandestinidad, permanentemente para poder seguir adelante. Y fuimos protagonistas de grandes luchas en la diaria, en el constituir relevos, en el salvar compañeros, en el seguir instalados en esta sociedad y seguir peleando y seguir adelante. En la Constitución, en el mismo trabajo que hizo este movimiento sindical en la clandestinidad y con todas las dificultades que habían para decirle no a la reforma constitucional militar que pretendía con eso perpetuarse en el poder. Y dimos una gran batalla. Y así sucesivamente fuimos creando mojones en esa lucha por la libertad, hasta llegar al acto del 1 de mayo de 1983, donde ya fuimos un poco más audaces, y no solamente pedimos por la democracia y pedimos por elecciones, y le dijimos que no a los militares. También pedimos amnistía para los presos políticos. Son todas cosas que fuimos acuñando, fuimos madurando a través de este movimiento sindical. Y así sucesivamente hemos tenido mojones indudables en la historia de este país. Porque después vino la apertura democrática, pasó el Río de Libertad en el Obelisco, vino la apertura democrática, trabajamos incansablemente para fortalecer los sindicatos. Antes surgió el Plenario Internacional, el PIT, de trabajadores, y siempre con madurez, con unidad de acción y con unidad aún en los disensos para poder ir saldando las discusiones y seguir avanzando junto a este pueblo. Por lo tanto, tenemos que repetir, vaya si la unidad del movimiento sindical será patrimonio de todo el pueblo uruguayo, porque ha sido protagonista ineludible, abrazando las causas populares y siempre, posteriormente a la dictadura, fortaleciendo los sindicatos y tratando también, impulsando el plebiscito del voto verde para conseguir justicia por nuestros presos y nuestros desaparecidos. Tenemos innumerable cantidad de luchas que hemos abrazado, siempre junto al pueblo. El no a la venta a las empresas públicas. Cuando hicimos la patriada por el hospital de clínicas que se pretendía cerrar. Y así sucesivamente, junto a los intelectuales, a los estudiantes, los trabajadores insertos en esto. Y ha sido clave la unidad. Porque también en el 2002, nuevamente los trabajadores cuidamos la democracia. En un momento de aquella crisis tremenda en el gobierno de Jorge Valle. Los trabajadores inteligentemente tratamos de ayudar a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Cada sindicato, desde el PIT-CNT, buscando la forma de mitigar el gran dolor de este pueblo desempleado y con hambre. Con mucha hambre. Pero nunca salimos a la calle para pedir un cambio de gobierno, porque siempre respetamos la Constitución y las leyes, aunque no fuera el mejor gobierno para los trabajadores. Y eso es madurez del movimiento sindical. Mucha madurez. No hay nadie, nos hemos ganado el respeto en Uruguay e internacionalmente. Nadie puede hacer nada sin contar con esta organización, con los trabajadores. Nos hemos ganado, tenemos credenciales suficientes, lo hemos ganado con lucha, con madurez para insertarnos. Y tenemos también que decir que nos hemos ganado lugares en sitios de decisión, como es en el BPS, con representación de los trabajadores. Hoy nadie puede pensar que se pueden hacer cambios a lo loco en la salud, sino también discuten con ese representante de los trabajadores que nombra este PIT-CNT porque es parte de la clase obrera organizada. Y ese representante es el que discute el problema de todas y todos. Por lo tanto, compañeras y compañeros, la llave es la unidad de todo. Fijémonos lo que sucede alrededor nuestro, donde, salvo en los países de corte socialista o que van camino a, o que son socialistas, hay más de una central de trabajadores. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Y sucede que, bueno, somos débiles, ofrecemos flancos débiles
no logramos poner toda la artillería para enfrentar esas dificultades, sino mire lo que pasa cerquita, sin ir lejos, lo que sucede en Brasil, lo que sucede en Argentina, donde los trabajadores no se ponen de acuerdo para hacer una síntesis, dejar sus diferencias de lado y proponerse 2 o 3 objetivos para poder hacerle frente a las situaciones que tienen. No ya a las que pasaron, como fueron los golpes de Estado blandos en Brasil, sino para enfrentar las consecuencias de esos golpes, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Macri en Argentina. O sea, para nosotros la unidad es fundamental, tanto en la unidad sindical en la praxis, sino también en lo declarativo. No quiero extenderme mucho más, pero tengo que decir que hoy estamos abrazados a una causa también popular, que como otra parte de ella, donde está en juego acá el tema de la reforma del senador Larrañaga, que junto a otro paquete de medidas propone la militarización en las calles. Nosotros ya conocemos de eso, no lo queremos, y por lo tanto el movimiento sindical se abanderó también con esta reforma, como lo ha hecho otras veces, por tantos otros motivos que han sido el desvelo de nuestro pueblo. Y algunas veces ganamos y otras veces perdemos, pero no importa, porque son batallas. Seguimos acumulando, seguimos acuñando para seguir adelante, porque nunca nos vamos a dar por vencidos. Lo que sí tenemos que cuidar es la unidad siempre, siempre, como herramienta invaluable para seguir adelante. Muchas gracias. Le voy a ceder la palabra al compañero Platero. Compañeros, compañeras y compañeros. Yo, en primer lugar, me alegro de una clara mayoría de jóvenes que se encuentren aquí en el día de hoy. En segundo lugar, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de esto del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Lo que recibimos del pasado. ¿Pero lo recibimos para mirarlo o lo recibimos para dejarlo arruinar? No, lo recibimos para acrecentarlo, para cuidarlo, para hacerlo crecer, para mejorarlo, sin temor a hacer aquello que no estaba previsto pero que es necesario. Es decir, el patrimonio es herencia del pasado, significa mirar hacia el pasado, pero significa responsabilidad por el presente y responsabilidad por el futuro. Es decir, cuando nosotros decimos somos parte del patrimonio de este país, estamos diciendo que en un país que tiene 200 años, nosotros tenemos 150. Así que estuvimos presentes en casi toda la historia del Uruguay. Mucho más que algunos que ahora se proclaman como los grandes defensores de la nacionalidad y de la institucionalidad y de las formas tradicionales del Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Y con mucho más desinterés, con mucho más generosidad en la entrega. Pero somos responsables de lo que hemos recibido, de lo que construimos, y responsables por dejar este patrimonio acrecentado para las generaciones futuras. Y lo digo teniendo en cuenta lo que decía la compañera, que en la lucha se gana y se pierde. Y a veces se gana y se pierde no por culpa de uno, sino por cómo se dan las cosas. Y, digamos, es importante ganar, por favor, se aprende mucho más ganando que perdiendo, pero compañeros, lo importante es resumir la experiencia
de la batalla dada. Hoy tenemos una batalla difícil con esto de la reforma constitucional, de vivir sin miedo. Vivir sin miedo es explotar el miedo de la gente para que vote un Estado casi militar. Un Estado que la política no va a poder gobernar. Porque si vos le das tantos derechos a la represión se independiza y después se hace lo que quiere, no lo que vos querés. Entonces, no se sabe bien cómo vamos a salir de esta. Y tenemos que hacer el esfuerzo supremo, diría yo, para salir bien y que no salga esta reforma constitucional. Pero perdimos en el voto verde y seguimos peleando. Aprendimos que en el Uruguay hay un montón de gente que tiene miedo, que no quisiera cambios, que prefiere el cambio seguro y que tal vez por exceso de entusiasmo nosotros no nos dimos cuenta a tiempo. Y acá tenemos que entender a los que pueden tener temor y decirles: con esta reforma no arreglas nada. Con este afán punitivo de subir las penas hacia perpetua revisable a los 50 años, la gran 7, lo único que podemos hacer es meter más gente presa, pero no arreglamos. El delincuente no piensa en los años que le pueden caer si lo agarran. Piensa en hacer las cosas y que no lo agarren. Cuando lo agarras, tenés el clavo de colocarlo en algún lugar. Y todavía, con que los mismos que están pidiendo prisión perpetua, esto, lo otro, policía que pueda allanar de noche, todo lo demás, son los que después te reclaman por lo mal que están los presos. ¿Y cómo no van a estar mal? Tenemos 11.000 presos, es una locura. Hoy escuchaba el informativo, allanaron Boca de Venta, Tacuarembó, 11 formalizados. Pero si seguimos así y la situación social sigue siendo la misma, vamos a meter de a 10 o 12 por semana. Y después los metemos a que estén horribles, a que sientan el peso de una sociedad que los marginó y que salgan llenos de deseo de abrirse paso de la manera que sea. Es decir, tenemos que ayudar a que la gente piense por encima de su temor en qué es lo necesario y además en qué pasa, cuál es el origen de la marginación y del delito. Compañeros, si un trabajador pierde la casa donde vive y el barrio donde vive y va a dar a un centro de marginación, él podrá mantener toda su disciplina de trabajo, seguir siendo y sintiéndose un trabajador. Pero los hijos, ¿con quién se van a criar? Con los cantegrileros, que vienen de 2 o 3 generaciones. Los hijos van a ir a la escuela hasta que uno les diga: vamos a mangar por ahí, y los vas a encontrar en bandaditas pidiendo, con una especie de mendicidad casi agresiva, a los 8, 9, 10, 12 años. Los vas a encontrar robando a los 15 y los vas a encontrar presos o muertos en los 20. Eso es el destino de los uruguayos en una sociedad que margina. Y lo primero que tenemos que hacerle entender a la gente es que si seguimos marginando gente, seguimos aumentando el delito. Pero, digamos, me estoy yendo un poco de tema. Yo quería usar una exposición. Nosotros le decíamos trille al tiempo que daba el recreo en el penal, mientras caminabas y conversabas con el otro compañero, porque podíamos andar de a 2, y
pensando en lo que tenía que decir hoy, me acordé del trille que había hecho Gerardo Cuesta en el penal para explicarle a muchísima gente joven qué era el movimiento sindical, que no lo conocían, que no lo sabían, porque eran demasiado jóvenes, no habían tenido tiempo de conocer al movimiento sindical. Y usaba como apoyo el lema que en aquel entonces tenía la CNT y que sigue siendo vigente y seguimos teniendo: unidad, solidaridad y lucha. Él hacía énfasis en que acá hubo una unidad básica siempre en los sindicatos. Estaríamos divididos por corrientes y esto y lo otro, pero teníamos una cosa clara: éramos clase. Es decir, la unidad de la clase la tuvieron los anarquistas, los socialistas, los reformistas, los comunistas cuando surgieron como tales. Todos. Primero clase, después sindicato tal, manera de accionar así, manera de accionar asá, pero primero y antes que nada clase. Segundo, la solidaridad. Éramos solidarios con los compañeros, éramos solidarios con el conjunto de la clase trabajadora, éramos solidarios también con el movimiento sindical internacional, con los trabajadores a nivel general. Nosotros acá paramos por Sacco y Vanzetti, paramos por el ajusticiamiento de Ferrer después de la semana trágica en Barcelona. Estuvimos siempre latiendo con lo que le sucedía al mundo. Y eso nos da un segundo rasgo de identidad que debemos tener siempre presentes. Somos la clase trabajadora y como tal clase trabajadora sentimos la solidaridad con nosotros primero, pero con el mundo después. Y tercero, compañeros, la lucha. Hoy estaba mirando, no pude leer del todo la noticia, de que en la Argentina se fusionan, después de 28 años de separación, la CGT y la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, en una sola central otra vez. Es decir, la CTA se reintegra a la CGT. Me gustaría saber más de ese proceso porque no le tengo demasiada confianza a la CGT de que tenga los mismos principios y la misma conducta moral que tenemos nosotros y que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Ese sería otro rasgo a agregar, nuestro rasgo moral. Nosotros somos trabajadores y somos trabajadores honrados, honestos. Ni robamos en el trabajo, ni robamos mintiendo que hacemos cosas que no hacemos. Pero, digamos, ¿cuál es la enorme diferencia entre nuestro movimiento sindical, que somos la única central, de veras la única central única del mundo, aunque no nos llamemos central y no queremos llamarnos central o no debemos llamarnos central, porque eso llamaría a que alguien se sienta oprimido y salte de la gallera. ¿Cuál es el rasgo diferencial nuestro? Que nos hicimos a nosotros mismos. A nosotros no nos inventó Perón. Nosotros nos fuimos haciendo. Es cierto, cuando el primer vallismo, sobre todo en la segunda presidencia de Valle, el movimiento sindical creció. Benditos sean los agitadores sociales que vienen a enseñarle a nuestros trabajadores la conciencia de clase. Eso lo dijo Valle. Y rescató
a 4 anarquistas deportados a la Argentina, de la Argentina deportados a España, donde tenían condena a muerte. Uno de ellos, para alegría mía, que era de Nacional, que soy de Nacional, era don Carlos Balzán, que tenía una audición de Peñarol, y cada vez que Peñarol perdía la escuchábamos porque lloraba de bronca. Pero Valle aceptó, escuchó, discutió, concedió o no concedió, pero mantuvo distancia y el movimiento sindical mantuvo distancia respecto de ese gobierno progresista que después tuvo retrocesos. Es decir, siempre estuvimos como una cosa independiente, luchando por nuestras reivindicaciones. Si las conseguíamos, macanudo. Si no las conseguíamos, seguíamos peleando. Pero no le debemos la unidad a nadie. No le debemos los sindicatos a nadie. Y eso es la base fundamental de nuestra independencia. El que debe no es independiente. A nosotros no nos creó nadie, nos fuimos creando. Y, digamos, el proceso fue largo, duro, difícil, con grandes incomprensiones, con violencia a veces que hoy la miramos y decimos, pero éramos locos, pero hasta tiros hubo entre nosotros. Y piñazos un montón. Pero hubo grandes acontecimientos en el país y en el mundo que nos llevaron a trabajar juntos con ideologías diferentes. Estuvo el Alto de Viera y todo ese periodo durísimo que culminó con la dictadura de Terra y que nosotros tuvimos que, digamos, soportar. Nunca se hizo la historia de qué le pasó al movimiento sindical durante la dictadura de Terra. Pero si queremos rastrear la historia del movimiento sindical, el mayor repositorio de datos está en los archivos policiales. Antes nosotros figurábamos en policiales y quien sabía de nosotros era inteligencia de enlace. Pero resistimos y ahí en esa resistencia, en esa lucha por la democracia, aprendimos que había puntos de contacto con el sistema político que no se identificaba con nuestra clase ni nada, pero se identificaba con la democracia, que es un gran logro y que es un gran objetivo, que se identificaba con las causas de la democracia a nivel internacional, con la República Española frente al franquismo, con la Segunda Guerra Mundial, con la lucha antifascista. Ahí aprendimos que anarquistas, comunistas, socialistas, independientes, podíamos conversar entre nosotros y encontrar que teníamos puntos en contacto. Y podíamos conversar con sectores avanzados y progresistas de los partidos políticos y encontrar formas de, digamos, avanzar en esa concepción de nacional, que era, digamos, porque otra cosa que fuimos aprendiendo es que un poco de internacionalismo nos aleja, pero mucho nacionalismo nos vuelve al país. Que ser nacionalistas, ser internacionalistas, es pensar en el país, pensar en cómo le va al mundo y qué queremos para el país. Eso lo fuimos aprendiendo y fuimos dándonos cuenta. Yo entré después de la generación de Iguiní. En realidad, de los que estamos,
el de la generación primera que nos queda es Luis. Pero digamos, fuimos aprendiendo que podíamos conversar con gente de distinta ideología. Si quieren saber todo el proceso de unidad, bueno, está Quirichi, que les va a hablar, y está el libro de Carlos Bouza, que es imprescindible para saber cómo se forjó la unidad del movimiento sindical. Yo lo que quiero poner el acento es en que más allá de las formas que fuimos buscando y de los intentos frustrados o no frustrados, hubo una argamasa que fue soldando los ladrillos. ¿Cuál fue? El conocimiento mutuo. Que aquel desgraciado anarquista que piensa distinto que yo, no era tan desgraciado, pensaba distinto que yo, pero pensaba en la clase igual que yo, que podíamos entendernos. Y eso fue, digamos, lo que condujo un proceso que no solo es valiosísimo en los 10 o 12 años que llevó formar la CNT, es valiosísimo también en que duramos 12 años con gente que hablaba de que habíamos sido derrotados, y fuimos derrotados, la dictadura se implantó. Lo que no fuimos fue aplastados. Nos vencieron, pero no nos aplastaron. Que habíamos traicionado y que la clase trabajadora había quedado sin conducción. Mentira, hubo conducción siempre. En agosto del año de la dictadura, del 73, a menos de 2 meses de levantada la huelga general, lanzan la reafiliación sindical pensando que no existía más sindicatos y les remachamos a los mismos sindicatos cenetistas. Es decir, que la construcción que había demorado tanto, que nos había dado tanto trabajo, esa conducción fue una argamasa sólida que afirmó los ladrillos. Y hoy en día, compañeros, el PIT-CNT puede decir con absoluta tranquilidad que tiene 150 años de historia, porque la historia de todos los trabajadores se resume acá. Y, como todo patrimonio, pasa de mano en mano. La nuestra ya es testimonial, ahora es de ustedes. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Quirichi. Bueno, buenos días. Un gusto estar acá. En principio, es un poco raro hablar de patrimonio cuando uno siempre se imagina, ¿no?, museos, casas que se abren. Por suerte, ya hace un tiempo que incluso el patrimonio que se festeja ha variado en su contenido. Vieron que estuvo de patrimonio el tango, el relato de fútbol, ¿no? Y bueno, en ese sentido, sin duda que pensar patrimonio es un poco como se decía recién, ¿no? Patrimonios que han construido a la sociedad, y hablar del movimiento sindical es súper importante, ¿no? Hay algo ahí que a mí me parece, si hiciéramos como un intento de síntesis, siempre estas síntesis son incompletas, ¿no? Pero ¿qué sería lo uruguayo? ¿No? Bueno, todos tenemos mate, no todos, pero siempre empezamos con esas cosas, ¿no? Es decir, pero estoy pensando acá, no por costumbrismo, ¿no? Es decir, eso que también pasó, por ejemplo, con el fútbol, cuando se renació de alguna manera la selección uruguaya, y Tavares hablaba de la cultura fútbol que existe en Uruguay, que más allá de un montón de cosas, tantas familias, tantos chiquilines, tanta gente lo juega, lo vive, hablan, usamos metáforas futboleras, ¿no? Bueno, y es cierto que en nuestra sociedad y en nuestra historia la movilización sindical, el debate sindical y la construcción ciudadana desde lo sindical es un patrimonio muy, muy interesante, que además ha sido constructor de la democracia,
¿no? Eso me parece, que uno lo dice así, suenan a titulares, pero cuando desgrana la historia lo va confirmando como un pilar, ¿no? Porque en general decimos, bueno, desde una perspectiva de la historia política, el Estado, la Constitución, los partidos políticos, los debates de ideas y el movimiento social, ¿no? Y sobre todo, porque a veces en un relato posmoderno muchas veces se habla de los movimientos sociales como el gran movimiento social uruguayo, sin olvidar el cooperativismo, sin olvidar los actuales y de los jóvenes, es el movimiento sindical, ¿no? Ese es el gran movimiento social, que además ha aprendido a dialogar con los otros, a revisar cuestiones, a incorporarlo. Entonces es un pilar de la historia del Uruguay, ¿no? Y a mí me parecía interesante, ahora que mencionábamos lo de Argentina, arrancar con una anécdota. Traje otra y después una breve síntesis, porque tampoco es una clase de historia ni nada de eso, ¿no? Pero yo por primera vez pude viajar a Buenos Aires en el 97. Estaba estudiando en el IPA con unos compañeros. Fuimos a un congreso. Yo me río porque muchos deben conocer, de revistas marxistas. Nosotros teníamos una revista que ni siquiera, no sé si se podía calificar de marxista. Después descubrimos que en Argentina había, pero eran como 7 grupos de marxistas, todos divididos en la universidad, una locura, ¿no? Pero sí, es increíble, porque aparte había fundadores de los fundadores, todos divididos, sabían pila, aparte, ¿no? Y me acuerdo que nos quedó como una reflexión que nos dijo un profe en el IPA, es, ojo que en el ambiente, sobre todo en el ambiente de la discusión política de la izquierda, muchas veces prima el divisionismo, el mostrar quién es, en este caso, ¿no?, más marxista que el otro. Entonces, parece increíble porque en una ideología que supuestamente busca la unión, la igualdad, la solidaridad, después hay como una puja de egos ideológicos. Pero aparte de eso, que no era lo que quería contarles, recorriendo Buenos Aires justo estaba la carpa de los maestros. No sé si se acuerdan, bueno, los que son más o menos de mi edad, un poco más se acuerdan, era el segundo gobierno de Menem, había por las políticas muchísimo recorte en la educación, y en la carpa de los maestros nosotros fuimos a charlar, a conocer, ¿no? Estábamos caminando por Buenos Aires. Estaba Víctor de Llenaro. Se había fundado recién la CTA. Nosotros al verlo lo conocíamos de la tele. Bueno, nos recibió macanudo y cuando empezamos a charlar, nosotros dijimos, somos uruguayos. Ah, nos dijo, pero fue así, ¿no? El Pepe de Lía. Para nosotros, hablando de esto, la línea sindical es la del Pepe de Lía. La de la CNT de ustedes y la del PIT de ahora, porque es decir, yo no estoy queriendo idealizar tampoco lo uruguayo, porque a veces lo que decías, ¿no? El nacionalismo nos hace mal, pero la CTA que hoy está tratando de volver con muchas complejidades a la CGT, que es re complicada, bueno, la CTA para tener una orientación más cercana a los trabajadores, menos vinculada a la burocracia sindical, que en Argentina ha sido un gran problema, ¿no? Bueno, se inspiraba en la experiencia de Pepe de Lía como símbolo, que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, eso me parece muy valioso porque no es solo para nosotros. A mí me hizo acordar a una cosa que alguna vez estudiando los años 60 vi y quedé sorprendido de que Marcha, de Carlos Quijano, se editaba casi con 1 millón de ejemplares, pero la mayoría se vendían en Argentina, ¿no? Porque el mercado nuestro es muy chico. Es decir, cómo a veces nuestras construcciones colectivas, de la que Delía es un referente y un constructor indudable, también pueden trascender más allá, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante como símbolo, ¿no? de que es un patrimonio a cuidar, a conocer y a seguir construyendo, ¿no? La otra anécdota histórica, y después me meto un poquito en el raconto, también tiene que ver con Pepe de Lía. Y es que hace un tiempo, y recordando también a Bouzas, ¿no? Que bueno, cuando se cumplieron 50 años de la Convención Nacional de Trabajadores, AEBU organizó unas charlas junto con el PIT-CNT. Yo tuve chance de estar ahí, estábamos con Gerardo Caetano también. Y en el Memoria de la Esperanza, sobre el Pepe de Lía, está la anécdota, capaz que muchos la leyeron, de cuando se reúnen, porque el tema para la unidad sindical allá era qué nombre le ponemos a lo que vamos a construir. Es decir, porque Central tenía una concepción, bueno, obviamente más centralista, ¿no? Federación se iba para el otro extremo, porque esa confluencia, ¿no? De sindicatos de tradición anarca, sindicatos autónomos con peso socialista y peso también cristiano,
siempre hay que recordar que hay una pata, y también gente ballista que estaba en los sindicatos y gente blanca en el interior, porque la FUM, por ejemplo, yo soy de familia de maestros, ¿no? La FUM tenía muchos, después serían wilsonistas, ¿no? Es decir, pero era gente católica, sindical, y lo sigue siendo hoy, ¿no? Bueno, sindicatos comunistas. ¿Cómo hacer confluir todo eso que había estado, ¿no?, en muchos momentos estratégicamente unido, pero después que se dividía por diferentes factores? Y cuenta la anécdota que estaban también los otros compañeros, referentes de las diferentes tendencias, y en Tristán Narvaja y 18, en el boliche que está ahí, termina apareciendo la palabra convención, ¿no? Que la tira Pepe de Lía y dice, bueno, convención, ¿qué les parece? Y todos dicen, esa es la palabra, porque así todos logramos estar de acuerdo en integrarnos a algo más grande sin sentir que que esa estructura que vamos a crear va a ir en contra de nuestros principios y de nuestra historia, ¿no? Entonces, esa creatividad, pero creatividad no porque era, sin duda que lo era también, pero no por el hecho ese de decir, mirá qué creativo, qué ocurrente, sino de estar escuchándose entre todos para crear algo nuevo y que los incorporara. Lo que nosotros muchas veces, que es una palabra mucho más aburrida, decimos la capacidad de síntesis, ¿no? Pero una síntesis creadora, y creo que ahí está el gran valor del origen de la convención, ¿no? De lo que va a ser la CNT. Ahora, eso tiene una historia que yo no la quiero repasar en términos detallados porque es muy difícil, ¿no? Pero que me parece que marca dos aspectos y un poco complementando lo de Eduardo, ¿no? Porque en realidad también la experiencia vivida es histórica y marca mucho más, ¿no? Hay una parte que tiene que ver, yo me anoté algunas cosas, y me anoté una frase que vos dijiste, Eduardo, que para mí también es para compartir con todos, ¿no? Porque a veces hablamos solo para los más jóvenes y después a veces los que estamos ya un poco entrados en años nos olvidamos de cuando éramos jóvenes y nos pasa eso. Pero vos dijiste, ahora que lo tengo acá, ayudar a la gente a que piense por encima de, ¿no? Entonces, hay algo en el movimiento social, en el movimiento sindical, que es un desafío cotidiano, porque nosotros, cada uno en su ámbito, bueno, yo he tenido el mío de participación sindical en los colegios que he trabajado, sobre todo con Sintep, ¿no? Uno tiene las urgencias cotidianas. Tiene que resolver los problemas del trabajo, de los salarios, de los derechos, ¿no? ¿Sí? De los compañeros. Tienen las urgencias cotidianas y cada una, también tiene su interpretación, su construcción ideológica, no sé, económica, de cómo cree que son las cosas, cuáles son los valores que lo mueven, y en general se reúne con aquellos que más o menos piensan parecido, ¿no? Eso está bien, ¿no? Y muchas veces el accionar sindical, el accionar de los grupos que estamos más en el casco militante, tendemos a construir también como un nosotros pequeño para ir y pelear con la dirección y trabajar la cartera. Eso es muy importante y sin eso no hay sindicatos, claramente. Pero a veces lo que pasa es que esa inercia y esos conflictos y esa dinámica cotidiana no nos ayuda a ver, ¿no?, más allá del problema que tenemos, ¿no? Y ahí yo creo que me parece que es súper profundo, el valor del movimiento sindical en su conjunto. Porque nos ayuda a pensar más allá de eso concreto que tenemos, ¿no? Acá hay algo que, es decir, yo lo que no quiero solamente es dejar tipo eslogans, ¿no? Es decir, pero el movimiento sindical, y en particular el uruguayo, no fue un movimiento sindical meramente reivindicativo, ¿no? De querer tener un mejor salario. Y eso es porque hay una concepción que trasciende los problemas cotidianos. Y no es que no se pelee, no hay que bueno, cuántos compañeros y compañeras que están preocupados por ayudar al otro, sin duda. Pero además se está pensando un poco más allá. Y eso es lo que a largo plazo permite que esto sea patrimonio. Porque resolver las cosas cotidianas, no digo que sea menor, pero no siempre va a construir historia si no tenemos esa mirada de una utopía colectiva. Y acá, en esto, yo me quería detener un poco, porque a veces, y esto, en realidad uno habla charlando, pensando en todos, ¿no? Pero sí, a veces yo escucho que hay gente que cree que la unidad es un eslogan vacío. Y yo digo, qué lejos está de entender la encarnadura de debates, de frustraciones, de logros,
pero de vidas son miles de compañeras y compañeros que se han volcado a la unidad, incluso dejando de lado convicciones fuertes que tenían. No es una grifa la unidad, no es de marketing y no es de oficialismo. Es una cosa que surgió de la historia y que costó, pero costó porque en algún momento se logró sintetizar más allá de las corrientes y se empezó a caminar en eso, ¿no? A mí a veces me parece que es interesante, y tiro un viaje fuera de Uruguay por un segundo para volver, ver cómo la historia del movimiento obrero le aporta a la modernidad una nueva forma de solidaridad. Este es un tema, yo no quiero, porque parece medio viajante, pero creo que hay que también bajarlo a tierra. Es decir, hay pocas comunidades de ideas, por no decir ideologías, que sean igualitarias. Hay pocas. Es decir, a lo largo de la humanidad en general ha habido, sí, porque en general las religiones monoteístas han sido las primeras en plantear por lo menos un Dios para todos. Eso es un valor. Y ni que hablar que el cristianismo cambió, porque en eso el pueblo judío fue el primero. Parece que me fui de tema, pero no llaman porque el pueblo judío, un solo Dios, todo bien, pero era el pueblo elegido. En términos, lo que pasaba era muy difícil cómo la incorporación a otros. La transformación con Jesús fue la idea de que todos podían acceder a, es decir, evangelizar a los demás. Está, bueno, pero desde una perspectiva religiosa. ¿Qué pasó? Eso, con la modernidad, y sobre todo con la industrialización, fue perdiendo encarnadura en la sociedad porque la cuestión religiosa, ante los problemas materiales de la gente y de la vida, parecía que... Incluso ustedes saben, la iglesia incluso hizo una doctrina social de la iglesia porque hasta perdió seguidores y fieles, una cosa, ¿no? Y ahí los movimientos socialistas, anarquistas, empezaron a reconvertir una idea de igualdad, ¿no? Que se emparenta con la igualdad, y esto siempre cuando lo digo en clase de historia, todo el mundo lo entiende, cuando hablamos en política se hacen peleas, que se emparenta con la igualdad del liberalismo. Si ustedes leen acá el breve documento, somos hijos también de la idea de igualdad, fraternidad y libertad. Lo que pasa es que la libertad política no se vivía en términos económicos, sobre todo en el siglo XIX por la Revolución Industrial. Lo que empezaron a hacer los movimientos socialistas y anarquistas es pensar una libertad e igualdad para todos, pero también en términos económicos, ¿no? Esa idea que todos la compartimos, la conocemos, es una abstracción altísima para quien tiene que resolver los problemas de la vida cotidiana. Pensar que lo que vos decías, el internacionalismo nos ayuda, sí, pero es una abstracción. Yo quiero resolver, parar la olla. Bueno, esa idea, y acá engancho con algo que, bueno, quienes han seguido la doctrina social de la Iglesia, o a Bakunin, o a Marx, saben que todos estos planteos también tienen una propuesta de un futuro mejor para la humanidad. Si bien son vistos como agitadores los anarquistas o como críticos del capitalismo Marx, no sé qué, es decir, lo que está de fondo es la búsqueda de una sociedad mejor para todos, con un cambio, que creo que ahí está la novedad y es lo que nos hace más patrimonializables, y es que se busca que esa igualdad, que esa libertad sea vivida en términos materiales y no místicos o solamente legales. No se niega lo espiritual ni lo legal, pero se incorpora el trabajo. Esa idea que la condición de todos trabajar es la que nos va a permitir ser iguales, es una novedad en la historia de la humanidad que aportan los movimientos sociales producto de los cambios de la humanidad, ¿no? Que es incompleta, porque no se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Pero que al mismo tiempo plantea una utopía realizable. Es decir, si acumulamos en unidad, con diversidad, ideas de estar todos juntos, de acuerdo a cómo trabajamos, y somos solidarios, vamos a poder tener un mundo mejor. Esto no ocurrió enseguida, ustedes lo saben también, las primeras internacionales, porque pasaba después lo del Congreso de Argentina. Iban al internacional los marxistas, los anarquistas, discusiones impresionantes, no sé, porque también está la experiencia vivida, el debate de ideas, no es un artilugio, somos todos unitarios y ya está. Incluso tuvimos, y acá hablo como vos hablás, saco un Vanzetti, ¿no? La Primera Guerra Mundial, o la Segunda, pero sobre todo la Primera, graves divisiones en el movimiento obrero internacional. Si estaban todos convencidos de que se iba a hacer una huelga general contra la guerra,
y la ola de nacionalismo en 1914 llevó a muchos partidos socialistas con mucha base obrera, sobre todo el alemán, a votar los créditos de guerra. Y esto generó graves polémicas y frustraciones otra vez, ¿no? Bueno, y en la Segunda Guerra, acá es muy famoso el tema, ¿no?, de la situación de las huelgas en la industria de la carne, y ayudaron, ¿no?, a la Unión Soviética, que estaba combatiendo contra el nazismo, entonces las polémicas que había entre las diferentes tendencias. Es decir, la unidad nunca está resuelta, siempre está en construcción y siempre aparecen tensiones, ¿no? Yo lo que creo que es interesante, saliendo de esta abstracción pero que no es tan... Es decir, porque nosotros nos nutrimos también de todo lo que pasa a nivel internacional, porque es parte del ser trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como, es decir, los movimientos sociales lo que no son es localistas, aunque están anclados en su realidad, ¿no? Yo creo que para terminar de condensar lo que es el patrimonio del PIT-CNT como parte de la República Oriental, del Uruguay, de nuestra sociedad, creo que hay dos puntos que son muy interesantes. Por un lado, ver que en dos momentos, cuando hubo grandes sacudones internacionales, que generaron mucha esperanza, pero también interrogantes, se tensó la división, ¿no? Uno fue la Revolución Rusa y el otro la Revolución Cubana, ¿no? Porque allí también aparecían en el escenario internacional modelos, bueno, también la Guerra Civil Española, aunque como terminó siendo un evento de resistencia, la solidaridad se mantuvo, ¿no? Pero con la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, lo que pasó es que aparecieron regímenes, construcción de regímenes, mejor dicho, ¿no?, que se iban a inspirar en una buena parte del movimiento obrero de allá, de los trabajadores de allá. Entonces, ¿qué hacer? Apoyarlos, imitarlos, apoyarlos críticamente. Eso es re interesante porque tanto en los años 20, bueno, que ahí es el origen del Partido Comunista, incluso con algunos socialistas, por cierto, pero también con muchos anarquistas. Es una cosa bien, bueno, conocemos más, ¿no? Pero en los 60, ¿qué hacer? Todo el tema de las olas, la lucha armada, cuáles eran los caminos, ¿no? Eso es bien interesante porque ahí tenés mucha actividad del movimiento sindical, muchas discusiones, ¿no?, y diferentes vías. A mí lo que me parece interesante de esto es que más allá de esa influencia y de esas discusiones, cuando lo que entró en crisis fue el modelo económico uruguayo, ahí coincide sobre todo con esta segunda, pero es decir, hacia 1957 el PBI se estanca y ya después casi no crece durante toda la década del 60. Incluso, bueno, la creación de la CNT coincide con la crisis bancaria de 1965, que fue una crisis tipo 2002, o sea, bueno, incluso con algunos apellidos reiterados, porque el Banco Transatlántico era de Peirano o cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? Más allá de lo que pasaba afuera, de tener discusiones y todo, llegó un momento en donde las diferentes tendencias confluyeron en pensar que la unidad era más importante para crear respuestas ante la crisis. Si mira incluso el primer documento, son las 20 propuestas para salir de la crisis. No es queremos aumento del salario. Y esto es muy interesante porque hay un proceso allí que acumula por un lado de las discusiones, lo que decía Platero, yo antes pensaba que el otro no sé cuánto, pero también acumula del movimiento social. Y creo que hay dos elementos para sumar acá, aparte de las tradiciones que decíamos, anarquistas, socialistas, comunistas, cristianos, vallistas y blancos, y es que a fines de la década del 50, con el movimiento estudiantil, los diferentes sectores del movimiento obrero, sobre todo la idea de obreros y estudiantes unidos y adelante por la reforma universitaria del 58, sentó un precedente muy importante. Porque, bueno, a mí me tocó estudiar, justo porque el año pasado se cumplían años del Mayo francés y todo eso, ¿no? La idea de obreros y estudiantes. Bueno, no digo que nos adelantamos 10 años a Francia, ¿no? Porque a veces empezamos con ese relato así.
Pero el Uruguay tiene una cosa muy interesante, que los diferentes sectores sindicales y los diferentes sectores estudiantiles, que además tienen una composición de trabajo, pero también de desarrollo intelectual y profesional, confluyeron ya. Y luego vino, que también me parece muy importante, el Congreso del Pueblo, ¿no? Porque antes de la creación de la convención, en el Congreso del Pueblo participan también pequeños y medianos empresarios, sectores de la chacra, de la granja, no participan los grandes estancieros, es cierto, pero el Congreso del Pueblo tuvo una dimensión, también muchos intelectuales, entre ellos, vuelvo a decir, Quijano como una figura, que uno diría, bueno, Quijano no es un sindicalista, tenía un semanario, era un abogado muy prestigioso, pero tenía la sensibilidad también de dialogar y de interactuar con el movimiento sindical. Entonces, lo que va a pasar es que, y acá, PIT-CNT, ¿no? Eso es lo que decimos que es patrimonio. La CNT que surge, no surge solo como un mecanismo defensivo de unirse todos ante la avanzada gorila, que sí existía también, ¿no? También surge como un aprendizaje de dialogar más en diversidad, porque eso para mí es la clave, ¿no? La unidad no es la unicidad, es la unidad en diversidad. Anarcos, socialistas, comunistas, cristianos, pero también escuchando intelectuales, estudiantes, actores de teatro. Están en el Congreso, es increíble, ¿no? Que también todo eso junto, construyendo un programa de transformaciones, haciéndose responsable de cosas del Uruguay más allá de las reivindicaciones concretas. Y yo siempre lo subrayo, todos nosotros creo que los que estamos acá lo sabemos, pero no hay que olvidarlo, ¿no? Alertando para defender la democracia ante posibles golpes de Estado, ¿no? Porque, y después, yo sé que cada uno tendrá su corazoncito y estos son para debates históricos y de formación y de estrategia, pero el movimiento sindical uruguayo ha sido defensor de la democracia. Y defender la democracia no es la democracia burguesa. Ojo, que después cada uno lo categoriza. Yo digo, desde la perspectiva histórica, es defender la libertad, la posibilidad de participar, la autonomía para las decisiones, ¿no? Y que exista una convivencia con, sí, conflictos, debates, pero donde no haya persecución, autoritarismo. Y eso está en nuestros orígenes, acá hablando directamente de la CNT. Es decir, defender la democracia. Se hizo en el 64, pero se hizo ahora, en 2014, cuando pasó lo de Dilma, ¿no? Y se convocó, incluso, que fue muy polémico porque en ese momento también muchos medios y como que la agenda, estábamos todos como nublados por lo que ahora se ha descubierto de lo que era la corrupción, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso hubo, bueno, el movimiento sindical estuvo a la altura de las circunstancias históricas, es decir, ojo que lo que está pasando allá va en contra de la democracia otra vez. O sea, esto no es nuevo porque es una tradición que se acumula, ¿no? Que se pasa de generación en generación, que se analiza. Entonces, eso me parece que le ha dado, ¿no? Además de la unidad en la diversidad, la defensa de la democracia y el pensar en una sociedad mejor y más justa, una base muy sólida para llamar patrimonial a esto. Lo que no quiere decir dormirse en los laureles, qué bueno todo eso, porque justamente, si algo nos enseña la historia, es que nada es para siempre, que todo se construye y se reconstruye, que hay marchas y contramarchas, y que lo peor que puede hacer uno es como una construcción monumental, y acá, por eso estuvo buenísimo cuando arrancó Platero con lo de patrimonio. Decir que es un monumento de bronce o de mármol el PIT-CNT, el PIT-CNT vivo, con más afiliados, con más discusiones, siendo autocrítico muchas veces, todo el tema de la integración de las nuevas, porque pensemos que la izquierda a mediados del siglo XX también tenía componentes patriarcales, y eso y no es acusar anacrónicamente, era la sociedad de aquella época. Hoy también hay una revisión sobre eso, la incorporación de los jóvenes, es decir, hay incluso la construcción de propuestas nuevas sobre el ambiente, sobre la educación, es decir, hay que también exigirnos como parte del mundo de los trabajadores la capacidad de seguir siendo creativos, como lo fue Pepe de Lía en aquella anécdota, como para los tiempos que se vienen, sin perder la capacidad de lucha y la capacidad de incluir en la diversidad. Yo creo que por ahí están las bases patrimoniales que tenemos que seguir regando, ¿no? Gracias.
unos minutitos y agradecemos a los compañeros que nos dieron la palabra. No es este un día de fiesta, porque no podemos celebrar como tal el aniversario de la muerte de quienes cayeron luchando por la humanidad. En el silencio obligado o en mitines con banderas y esperanza desplegadas, el 1 de mayo es una jornada de lucha, de recuerdo y de análisis, de balance y de afirmación de un compromiso, el de construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Cayeron, en mi canto quiero volcar mi emoción. Se inició en Chicago, se extendió en el mundo, el odio profundo a la explotación. La sierra del tiempo lima las cadenas que al hombre condenan, si pobre nación. Sin religiones ni atadura espiritual, los hombres libres van labrando un ideal. La década de los 60 mostrará ya a los trabajadores uruguayos organizados en torno a una gran mesa, el Congreso del Pueblo. Y aunados en torno a un programa de soluciones. Se va así conformando la más alta expresión alcanzada en el Uruguay por el movimiento sindical. La concreción en el año 1965 de la Convención Nacional de Trabajadores. Queremos destacar que este 1 de mayo tiene un significado muy especial para toda nuestra clase trabajadora y más allá aún para todo nuestro pueblo, pues significa luego de 10 años de no poder celebrar como los trabajadores deseamos y debemos y tenemos derecho a hacerlo, el Día de la Clase Trabajadora, el Día Internacional de los Trabajadores. Hace 10 años de aquella magnífica concentración realizada en la calle Graciada, el 1 de mayo de 1973, bajo las unitarias banderas de nuestra Central de Trabajadores, por paz con soluciones. Trabajador uruguayo fue por muchos periodos, no lejanos en la historia, utilizado como instrumento de intereses bien alejados de los suyos verdaderos, como ariete de ideologías distorsionantes del verdadero ser nacional y espectador decepcionado de años sin profundidad en las soluciones. Hoy debe conocer y conoce las dificultades. Los trabajadores sabían y sabemos que no son las normas o las reglamentaciones las que nos dan energía o nos debilitan. Los trabajadores uruguayos sabían y sabemos que la fortaleza está en nosotros mismos, en nuestro sentido de la unidad, en nuestra capacidad de lucha, en nuestra decisión libertaria. El gobierno no quería que los sindicatos funcionaran libremente. El gobierno no quería que los sindicatos funcionaran en un marco restringido.
El gobierno quería, compañeros, que los sindicatos no funcionaran de ninguna manera. Se han recibido adhesiones de diferentes corrientes políticas habilitadas y no habilitadas. En el impedimento de leer todas, no mencionamos ninguna. Todas ellas, nuestro reconocimiento. Cabe anotar que esas acciones han estado enmarcadas en un clima de intolerancia y crítica sistemática a la labor de las autoridades, en el que no han faltado los agravios y las actitudes agresivas, y en el que se ve perfilar desde ya una desviación política en la utilización de los gremios, estudiantes y otros sectores sociales en un plano de coacción e intimidación. Los trabajadores no pretendemos utilizar a nuestros sindicatos como instrumentos para hacer política partidaria ni proselitismo de tipo alguno, pero reclamamos el derecho y cumpliremos con la patriótica obligación de pensar en nuestra patria, en proponer soluciones ciertas para ella, en buscar medios para acceder a un futuro de ventura colectiva para los uruguayos. Porque somos trabajadores, porque tenemos sindicatos, porque somos hombres libres. Transcurrido un decenio de la iniciación de aquel proceso, cabe observar que mientras el país ha hecho un enorme y positivo esfuerzo de ajustes en el plano económico y social, la clase trabajadora puede hacer de manera muy sencilla un balance de todo esto. Puede decir que los salarios no alcanzan para mantener a la familia trabajadora. Puede decir también que en el país todo tiende a paralizarse, la vida económica a detenerse, el comercio a cerrarse, la industria a desaparecer y los obreros a quedarse sin trabajo. La clase trabajadora dice que los uruguayos se van de su patria a buscar otro suelo que les dé la posibilidad de ganarse honradamente el pan y edificar un hogar. Casi 700.000 pasivos entre jubilados y pensionistas se debaten al cabo de una vida de trabajo y sacrificios ante las penurias económicas y el desamparo social. Compañero, entraremos en el plano de la enseñanza. Sí, compañeros, hablamos de amnistía. Los trabajadores entendemos que la imperiosa reconstrucción nacional requiere la presencia y el aporte de todos los uruguayos. Por todo lo indicado, los trabajadores entendemos que deben ser abiertos los cauces a una amplia amnistía nacional. Millones de hombres
dentro de los partidos rehabilitados y proscripciones de partidos fuera de estos 3 partidos rehabilitados. Doctor Taído, ¿cree usted que la expresión masiva del 1 de mayo pudo haber hecho variar la estrategia del diálogo de las Fuerzas Armadas? No, pienso que todo esto estaba programado de antemano. El hecho del 1 de mayo es muy reciente, con toda seguridad, incluso este documento ya estaba preparado antes de esa fecha. Doctor, ¿se realizará algún contacto interpartidario para continuar este movimiento por la seguridad? Día después, ayer 13 de mayo, empezaron las negociaciones entre los políticos y los militares y sin lugar a dudas la multitud presente el 1 de mayo condiciona estas negociaciones e impone en estas negociaciones las cosas que estuvieron presentes en el acto del 1 de mayo. Cuando se reclama la amnistía y el indulto, están pidiendo la liberación de los delincuentes asesinos tupamaros y sus secuaces que mataron, torturaron, secuestraron y dejaron. Se están creando las condiciones para que el Partido Comunista llegue al poder a través de una democracia desnaturalizada. Cuando se reclama enseñanza democrática, se pide volver a los contracursos, ocupación de liceos y facultades, peajes callejeros y desgremializaciones. Por cadena nacional de radio y televisión. ¿Acuerdo social? Sí, va a hacer falta. Pero por supuesto que va a haber que hacer una razonable redistribución de la riqueza o una razonable redistribución de la pobreza. Es decir, no va a poder pagar el mismo precio del acuerdo, no lo va a poder pagar el jubilado o el pensionista que hoy recibe 1.500 o 2.000 pesos, o el asalariado que ha visto reducido su ingreso a la mitad en 10 años, que la banca privada. Como plataforma del 1 de mayo de este plenario, antes de dar nuestro último mensaje. Primero, libertad y plena vigencia de la Constitución. Segundo, amnistía. Tercero, libre agremiación de empleados públicos y estudiantes. Restitución de todos los despedidos. Pleno empleo y 8 horas de trabajo. Abaratamiento de la canasta familiar. Inmediato ajuste de salarios y jubilaciones. Eliminación del impuesto a los sueldos. Derogación del tope de 60 años para jubilarse. Educación nacional y popular, autonomía y cogobierno de la enseñanza, no al examen de ingreso. Nuestra plataforma entonces, compañeros, reiterada y simplificada hoy acá y en este momento es, hoy más que nunca, por la plena vigencia de las libertades públicas en el país, por un inmediato ajuste salarial, por la libertad, por la amnistía, por la reconstrucción nacional. ¡Viva la unidad de todos los trabajadores y el pueblo! ¡Viva el 1 de mayo!
ya es nuestro y ya se ve. La gente que en tantos países se encuentra, se busca por hoy. Hay una calma de asustar, recuerdos vagos de un Chicago que Mayo no deja olvidar. Por hoy son miles que están llegando. El 11 de noviembre de 1886, la noche vomita 5 mártires a la eternidad. El Congreso de diciembre de 1888, Federal Trade en San Luis, fija a partir del 1 de mayo de 1890 una manifestación fija en recuerdo a la lucha por las jornadas de 8 horas. Si es nuestro el 1 de mayo, los otros días de quién son. Los otros días de quién son, de quién, de quién, de quién. Los otros días de los otros días de quién son, quién son, quién son, quién son. Los otros días de quién son.